Aleluya. Bendito eres Dios. Bendito eres Señor. Que sea tu palabra en esta hora, Señor, impartida a cada corazón. Que esta haftará, Señor, esta conexión realmente nos lleve a conectarnos con lo natural con lo sobrenatural. Amén. Tomen asiento, les voy a pedir. Bendito eres Yahvé, Dios eterno, Rey del universo, dador de la Torá. Amén. Voy a leer el Maftir. El Maftir lo encontramos en Números o Bamidbar, capítulo 7, versículo 87. Número 7, capítulo 87. O Bamidbar. ¿Llegaron? Dice así: en total de animales para ofrendas olá fue 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos menores de un año con sus ofrendas minjá y 12 chivos para ofrendas hatak. El total de animales para las ofrendas shelamín fue de 24 vacunos, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de consagración del altar después de que fuera ungido. Cuando Moshe entraba en la tienda del encuentro, escuchaba la voz que se comunicaba con él por sobre la cubierta del arca del testimonio de entre los dos querubines. Así se comunicaba con él. Amén. Lo voy a leer. Lo voy a que busquen mientras. ¿Dónde está la haftará del día de hoy? ¿Saben dónde está? Jueces. Shoftim o Jueces, capítulo 13. Jueces 13. Había un hombre de Tzorá, de la familia de Dan, que se llamaba Manoah. Su mujer era estéril, nunca había tenido un hijo. Un ángel del Eterno se presentó ante la mujer diciéndole: mira, eres estéril y nunca tuviste un hijo, pero ahora quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Y ahora cuídate de no tomar vino nuevo ni añejo, y de no comer nada impuro, pues quedarás embarazada y darás a luz un hijo, que la navaja no toque su cabeza, pues será un nazareno de Elohim desde el vientre. Él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos. Entonces la mujer fue y le dijo a su esposo: un hombre de Elohim se presentó ante mí, parecía un ángel de Elohim, muy impresionante. No le pregunté de dónde era, ni él me dijo nombre. Me dijo: mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Ahora no tomes vino, ni nuevo ni añejo, ni comas nada impuro, pues el niño será nazareno, consagrado a Elohim desde el vientre y hasta el día de su muerte. Manoah rogó al Eterno diciéndole: por favor, mi amo, que el hombre de Elohim que enviaste se presente nuevamente ante nosotros y nos enseñe qué debemos hacer con el niño que ha de nacer. Elohim atendió el pedido de Manoah y el ángel de Elohim se presentó nuevamente a la mujer cuando ella estaba sentada en el campo, pero su esposo Manoah no estaba con ella. Rápidamente la mujer fue corriendo a decirle a su esposo: mira, el hombre que se me presentó aquel día vino hacia mí. Entonces Manoah se levantó y fue tras su mujer. Se acercó al hombre y le preguntó: ¿eres tú el hombre que habló con esta mujer? Contestó: yo soy. ¿Cómo contestó?
¿Y quién se presentó así alguna vez? Yahvé se le presentó así a Moshe en el monte. O sea que ese yo soy es justamente identificándose que era justamente el mismo Elohim a través del ángel. Ahora que se cumplan tus palabras, exclamó Manoah, ¿cómo deberemos conducirnos respecto del niño? El ángel del Eterno le contestó a Manoah, que tu esposa se cuide de todo lo que le advertí. Ella no debe comer ningún producto derivado de la vid, no debe tomar vino ni vino añejo, no debe tomar vino ni vino añejo, y no debe comer nada impuro. Debe cumplir todo lo que yo le ordené. Manoah le dijo al ángel del Eterno, por favor, permítanos retenerte. Prepáranos, prepararemos y te serviremos un cabrito. Pero el ángel del Eterno le dijo a Manoah, si me retienes, no comeré de tu comida. Pero si quieres ofrendar una ofrenda olá al Eterno, puede hacerlo. Manoah no sabía que ese hombre era un ángel del Eterno. Manoah le preguntó al ángel del Eterno, ¿cuál es tu nombre? Para cuando se cumplan tus palabras te honremos. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Replicó el ángel del Eterno. Es secreto. Manoah tomó entonces un cabrito con la respectiva ofrenda minjá y lo ofrendó al Eterno sobre la roca. Y el ángel hizo un milagro mientras Manoah y su esposa observaban. Resulta que mientras el fuego ascendía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Eterno también ascendió entre las llamas sobre el altar. Y cuando lo vieron Manoah y su esposa, se prosternaron sobre la tierra. El ángel del Eterno no volvió a presentarse nuevamente ante Manoah y su esposa. Entonces Manoah comprendió que era un ángel del Eterno. Manoah le dijo a su esposa, seguramente moriremos, pues hemos visto un ángel. Si el Eterno quisiera matarnos, le dijo a su esposa, no hubiera aceptado nuestra ofrenda olá y nuestra ofrenda mijá. Tampoco nos hubiera mostrado todo eso, ni nos hubiera anunciado esas cosas ahora. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sinsón o Sansón. El muchacho creció y el Eterno lo bendijo. El espíritu del Eterno comenzó a resonar dentro de él en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Y hasta ahí llegó. Amén. Esa es la haftará de esta semana. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Eterno? Está hablando de Sansón. Y mientras compartíamos en mi casa, vieron todos los dibujitos que hay para los niños. Hay un dibujo totalmente perverso que tal vez muchos niños lo ven, que es Sansón, melenudo, ¿y cómo es que dice? Melenudo y fortachón, y en una parte dice, tiene la cabeza del tamaño de un frijol. Y era un juez, era justamente alguien elegido por el Eterno desde el vientre de su madre. Y fíjense que cómo lo llevan a que parezca gracioso, pero en sí están denigrando a un varón de Dios. Porque si su cabeza hubiese sido el tamaño de un frijol, no hubiese gobernado durante 20 años Israel. ¿Les parece? Eso es para que no nos guiemos en lo que escuchamos, sino vamos a la escritura. Sansón fue nazir. ¿Qué quiere decir nazir? Ahí lo escucharon, que no pasa navaja por su cabeza. El nazir es el que no le pasa navaja, el que no le cortaban el pelo. Y la haftará justamente de Nazón nos conecta con lo que es número 4, 21, 7 al 89, que también, si ustedes lo leyeron, incluye las leyes del nazareo o el nazir. Nazareo o las leyes del nazareo, que es el nazir es la persona en sí, y el voto de consagración al Eterno. O sea, el texto que leí nos lleva justamente a entender esa crisis espiritual que estaba sobre Israel. O sea, el ángel se presentó para traer
consuelo a Israel y sobre todo para librarlo de los filisteos. Los filisteos los oprimían. ¿Cómo oprimían los filisteos? Y cobrándole cada vez más caros los impuestos, o sea, subiéndote los precios de las cosas, subiéndote los impuestos y que los sueldos, o sea, que el ingreso era el mismo, pero cada vez tenía más egreso. O sea, te demandaban que tenías que pagar más, pero el ingreso tuyo era el mismo. Eso era lo que hacían los filisteos cuando estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Che, ¿no tendremos gobierno filisteo también nosotros? Porque mientras lo hablaba yo digo, wow, ¿cuántos años nos ha pasado lo mismo? O sea que nunca el sueldo sobrepasa lo que, o sea, lo que debes gastar. Cada vez hay menos margen a ahorrar. Ya no existe, no se conoce la palabra ahorrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que es ahorrar? Decir, sí, ahorrar nafta, me voy caminando en lugar, pero de ahorrar dinero, porque cada vez nos oprimen más, cada vez está la opresión. Y por eso pronto viene un Nazir, viene Yeshua, pronto viene Yeshua para librarnos de todo esto. Amén. Por eso en el caos que estaba ocurriendo ahí en Israel, surge la figura de un redentor, que es inesperado, un niño nazareno. Nazareno quiere decir que era separado para Dios desde el vientre. Generalmente el nazareo o el nazareato lo escogían el ser humano, o sea, por ejemplo, no sé, César decidía por el nazareato, o sea que no se cortaba el pelo, no tomaba licor, no iba de fiesta, se guardaba y era por el tiempo que tenía su llamado. En cambio, Sansón no. Le dijo que iba a nacer ya, o sea que desde que antes él tomara conciencia, Dios ya lo había escogido. Por eso la Haftará de esta para allá de Nazó, que justamente la leímos ahí en Jueces, les recomiendo que lo lean. Sigan leyendo Jueces 13, 14 y creo que hasta el 15 llega el tema de Sansón y es muy buena la historia y nos hace más o menos, o nos hace entrar a nosotros en ese tiempo, porque nosotros no podemos leer a la Escritura como un libro de historia. Tenemos que entrar en ese contexto histórico, saber qué es lo que estaba sucediendo para entender lo que nos está hablando. Y acá tenemos una madre estéril, ¿sí? Era una mujer estéril que recibe justamente la visita de un ángel, de un malaj, que le anuncia que concebiría un hijo, que sería un nazir para Dios desde el vientre, que no deberá beber vino, dice, no deberá cortarse el cabello, porque será un instrumento para comenzar la redención de los israelitas de los filisteos. Acá tenemos una mujer estéril, ¿sí? Encima sin nombre, porque si ustedes escucharon, está el nombre Manoah del padre, pero no está el nombre de la mujer. Y una matriz estéril es un símbolo de desconexión del alma. Una matriz estéril es el símbolo del alma desconectada. Y acá no solamente piensen una mujer que no puede dar hijos. Ustedes fíjense qué es lo que de hace tiempo que no nace nada de vos. Pero eso lo dejamos ahí pensando. Porque ahí en Jueces 13:2 dice, había un hombre de Sorá, de la familia de Edam, que se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. O sea, la esterilidad representa justamente la sequedad espiritual del alma sin presencia divina, porque no había presencia divina, porque se habían alejado de Dios, habían hecho mixtura con justamente con este pueblo que los tenía a ellos prisioneros, con los filisteos. Se habían unido, o sea, ya se habían acostumbrado. ¿Vieron? De a poquito te van ejerciendo presión. De a poquito te van metiendo miedo. Hasta el punto que te dominan. ¿No conocen nada en la historia argentina y muy reciente?
de algo que andaba acá en General Madariaga hasta las 2 de la tarde, no salía, porque era trasnochador el virus. Vos podías salir hasta las 2 de la tarde y después ahí te tenías que encerrar, porque ahí el virus era soltado por la calle y hasta las 2 de la tarde ya no andaba el virus. Hola, ¿alguien ha vivido acá en Madariaga durante una pandemia pasada? Y encima se desesperaban, una señora desesperada chocó a Ariel porque sonó la sirena y vamos porque se viene el bicho y no. O sea, como las películas de terror. Porque si pasaban las 2 de la tarde, el bicho te agarraba en la calle y te llevaba. Y nos dominaron ¿con qué? El miedo. Porque el temor es lo que domina al ser humano. ¿O no? ¿O a vos no te domina el temor y te sigue dominando el temor? El temor a la escasez. Muchas veces no querías acercarte por temor a Dios, por todas las que te han mandado, siendo que Dios te está llamando para purificarte. Muchos no quieren llegar la invitas a congregarte y dicen, no, pero yo tengo tantas cosas para dejar. No la va a dejar, sí, la va a dejar cuando ya se muera, porque solo díganme, que conozcan a una persona que haya dejado el vicio solo, sin ayuda de nadie. Dios es el que te va a ayudar a salir de cualquier pozo depresivo que puedas estar. La matriz cerrada de esta señora es la conciencia fragmentada que aún no ha sido fecundada por la palabra viva del Eterno. O sea que esta mujer, sin nombre, es figura del alma que anhela, aún sin saberlo, ser habitada por la promesa divina. O sea, porque nosotros en lo más profundo del ser, de aquel que rechaza congregarse, anhela ser habitado por el Espíritu Santo, porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien lo cree? Fuimos creados para ser llenos del Espíritu Santo. Pero el sistema se encargó los filisteos se encargaron de meternos tanto miedo. Por ejemplo, no, pero ahí, ¿qué vas a ir a la iglesia? Te sacan la plata. No, porque te van a hacer dejar esto. No, porque... Y te meten miedo. Y no te acercás por miedo. Y lo mismo hacían los filisteos. Los tenían asustado, atemorizado, y de a poco le iban sacando cada vez más. Cada vez le iban quitando más cosas, le quitaban tal, no sé, le demandaban más porcentaje de pago de, ¿cómo se llama? Lo que pagaban, de impuestos. Más porcentaje del pago de impuestos, y como eran muchos soldados, no le alcanzaba, le decían, no, pero oprímanlo más porque necesitamos más plata en el arca de los filisteos. Así que opriman más, saquémosles más, restringamos más sus vidas. Saquémosle el medicamento a los viejitos, total ya no sirven para nada, ya no trabajan, que se mueran. No estamos saliendo al aire, ¿cierto? Bueno, pero es más o menos así, hermano. ¿Pero y qué? ¿Vamos a ir en contra de un gobierno? No. Vamos a ir en contra de los principados, que son los que nos oprimen. No miremos, ya esto lo hablamos vez anterior, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra el principado. ¿Alguien lo sabe? ¿Con quién más? ¿Contra quién más? O sea, nuestra lucha no es, está bien que dice gobernadores, pero de maldad. No así, sí, nuestra lucha es contra Kicillof, no. Pero gobierna con maldad, no. Nuestra lucha es espiritual, no es carnal, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y yo tengo una pregunta, porque claro, esta mujer, ¿dónde está tu esterilidad en tu vida? ¿Dónde está estéril tu vida en este tiempo? Así como la esposa de Manoah. Seguro que hay áreas en tu vida que están secas. Allí es donde el cielo quiere obrar. Así que yo te pido que deje que te toque, que sea el Señor tocándote en este día. Esas áreas que aún están desiertas en tu vida, que no querés explorarla por temor. El Eterno viene a sacar ese temor de vos. Fíjense que aparece acá un ángel. Hay un ángel, un malaj, un ángel de Yahvé, que es justamente es la epifanía de la Torah viviente. ¿Quién es la Torah viviente? Yeshua. O sea, el ángel de Yahvé se le apareció a la mujer, dice el verso 3. Acá el ángel
ese malaj, ese ángel, es justamente el mensajero. El malaj no es un simple, o sea, no es simplemente un mensajero, sino una manifestación de la palabra divina. Es Dios mismo hablando a través de ese ángel, una teofanía de la prefigura del Mesías. Era el Mesías hablándole a esa mujer. Y esto lo confirma justamente el temor de Manoah, que dice, ciertamente moriremos, porque hemos visto ¿a quién? A Elohim. ¿No dijo eso? ¿Lo escucharon? ¿Por qué? Porque sabían que si veían a Dios cara a cara, morirían. ¿O acaso Moshe lo vio cara a cara al Eterno? No. Le dijo, quiero verte. Dice, no, cuando yo voy a poner, cuando pase, o sea, desde la espalda puede ver, pero no cara a cara. Por eso Manoah, él conocía, porque ellos estudiaban. Así, pero no tenían la Biblia así, pero conocían, habían escrito y ellos estudiaban, ellos se instruían porque entendían lo sobrenatural. Pero estaban adormecidos. Como muchos de ustedes conocen de Dios, pero están adormecidos a veces en ciertas áreas de su vida. El malaj, o sea, es justamente la palabra encarnada momentánea. O sea, que enseñándonos que el proceso redentor empieza cuando el alma se encuentra con la palabra del Eterno en forma íntima. ¿Cuándo empieza tu proceso redentor o cuando empezás a ser redimido? Cuando te encontrás con la palabra del Eterno. Cuando de forma íntima te encontrás con la palabra del Eterno. No cuando te ore el pastor, el apóstol, el profeta o no sé quién que venga y te imponga mano. No, tu redención empieza cuando la palabra del Eterno tiene un encuentro íntimo con vos. Esa palabra del Eterno es el mismo Yeshua, porque Él es la Torah encarnada. Cuando tenés un encuentro íntimo con Yeshua, viene tu redención. ¿Por qué te cuesta ser redimido en ciertas áreas de tu vida? Porque aún no tenés un encuentro con la palabra viva del Eterno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sos una porquería, una basura, no servís para nada? No, eso es lo que te dicen allá afuera y lo que te has creído y te dice aún en tu conciencia, tu cabeza. No, no sos basura, no sos porquería, no sos nada de eso. Por eso el Eterno te trae esta palabra para que hagas como esa palabra que recibió la esposa de Manoah, que entrara en ella para poder dar vida, para poder dar fruto. Y no simplemente para ella tener el placer de ser madre, sino para que el Eterno de esa mujer sacó un instrumento para justamente aliviar la opresión de los filisteos. Todos ustedes, hermanos, aunque no se lo vean, no se la crean, son instrumentos que Dios quiere usar para liberar a todos aquellos que están afuera de la opresión de los filisteos, de todo aquello que los está oprimiendo. Dependen de ustedes que haya más personas que conozcan de esta verdad. Te pregunto, ¿estás escuchando realmente al malaj, al ángel? El mensajero llega cuando hay apertura espiritual. Presta atención, por eso mismo te digo que en este día abra tu corazón. Presta atención a las visitas divinas, a través de versículos, a través de la palabra, sueños, a través de lo que esa palabra que llegó a tu oído y empezó como a rebotar en tu cabeza, haciéndote pensar, y que empezaste a pensar y dijiste, wow, y empezaste a recapacitar, decir, che, la verdad que lo que dice ahí tiene razón, es lo que me está pasando. Por eso otra vez los insto a que lean la Escritura. Nunca vas a escuchar la voz de Dios. Creo que esta es la número cuántas veces que les repito. Nunca vas a escuchar la voz de Dios si, primeramente, no abres esto. No, pero yo escuché la voz de Dios por medio del pastor. Escuchaste la voz del hombre que te habló. Pero la voz de Dios la vas a escuchar acá. O puede ser que sí te citó un versículo, pero te citó un versículo. No es mi palabra, es la palabra de Dios que puede transformar tu vida. No es la palabra de ningún hombre que va a transformar tu vida. Es la palabra del Eterno transformando tu vida. Por eso es tiempo de que escuches a ese mensajero. Este varón, Sansón, fue nazareo desde el vientre. O sea, fue una consagración absoluta, dice el verso 5 ahí en Jueces 13.
Porque aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el vientre. O sea que Sansón no elige ser nazir, es elegido y separado justamente desde la matriz. Esto es una alusión al alma que trae esa chispa especial desde el cielo, una misión única que no depende del mérito humano, sino del designio divino. Pero tenemos que abrir nuestro oído para escuchar a ese ángel, porque ¿cuántos Sansón habrán sentado acá? Pero no el de la canción de los dibujitos. ¿Cuántos Sansón estarán sentados acá? Que no escuchan la palabra de Dios y no se dejan redimir para poder redimir. ¿Sabe que muchas veces nosotros hablamos a las personas y queremos que realmente se conviertan, que conozcan al Eterno, que conozcan a Dios, que conozcan a Jesús, que conozcan... Pero le hablamos y no los logramos convencer? Muchas veces no es la persona a la que le está hablando, sino que realmente en tu interior crees lo que estás diciendo o estás convencido. ¿Sos un convencido o un convertido? Hay una distancia muy grande entre ser un convertido y ser un convencido. Convencido es sí, está bien, y sí, mira, yo vi lo que Dios hizo en mí, está bien, sí, es maravilloso Dios como me sacó, pero nunca te convertiste. ¿Cuántas veces cuántas personas han conocido que han ido a distintas iglesias y van y desaparecen, no se congregan más, dejan por completo de tener una relación con Dios? Y es porque fueron convencidos, se convencieron de un Dios grande y poderoso que existe, pero no se convirtieron en ese Dios. Y lo que esta conexión nos está llamando eso, a que nos convirtamos. Así como Sansón fue elegido desde el vientre de su madre, lo mismo pasó con Yeshua, con Jesús el Cristo. Fue consagrado desde antes de nacer. Lucas 1:31 lo dice clarito. Y lo vamos a buscar y lo vamos a leer para que realmente veamos si coincide. Lucas, el doctor Lucas. Sabían que Lucas era un doctor, ¿cierto? Sabían que Lucas escribió el libro de los Hechos, ¿cierto? Lucas 1:31 dice: vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua o Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Por eso, ellos fueron, tanto como Sansón como Yeshua fue consagrado desde el vientre de su madre. Y vos fuiste consagrado. Al momento de aceptar, vos sos consagrado. ¿Y cómo vives la consagración? O sea, ser nazir es un llamado radical, es la separación del mundo para un propósito divino. Ser llamado es separarte del mundo para un propósito divino. No quiere decir que te vayas a un convento, sino ¿qué es lo que quiere decir separarte del mundo? Y cuando dice no beber vino es justamente por la borrachera, dejar lo que para el sistema, para el mundo es común, la borrachera, el alcohol, o sea, el alcohol, la droga, la fornicación y el adulterio y todo eso que es normal, todas esas atrocidades que hoy le llaman bueno, todo eso es lo que nos llama a dejar. No es que nos vayamos al mundo, porque Yeshua mismo dice, o sea, en el mundo tendremos aflicciones, pero Él ha vencido al mundo. Pero para que nosotros seamos parte de Él, para seguir venciendo ese sistema opresor, a esos filisteos, tenemos que estar dispuestos a consagrarnos totalmente, no a medias. No podés ser creyente a medias.
No existe el creyente a medias. Existe el creyente y el no creyente. El convertido y el no convertido. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Hice el silencio para que vos pensaras, ¿a qué lado estoy? ¿Soy de los convertidos o estoy convencido? Sansón era un alma poderosa. Justamente en la mística hebrea enseña que las almas descienden desde distintos niveles. El alma de Sansón, según varios textos místicos, era un alma extremadamente poderosa que descendía de los planos superiores, posiblemente de ese nivel del mundo más cercano a la divinidad. Por eso explica la fuerza sobrenatural. O sea, no tenía fuerza física, tenía fuerza espiritual. Sansón no era simplemente un guerrero, era un canal de luz. Él era enviado para hacer la corrección a un mundo donde estaba plagado de oscuridad, donde estaban todos oprimidos. Todo el pueblo de Israel estaba sucumbiendo bajo el gobierno de los filisteos. Sansón nace como Nazir no por una elección personal, sino por una misión espiritual previa. Por eso implica que el alma ya tenía una inclinación natural. Desde niño tenía una formación separada de los placeres comunes del mundo. El Nazir representa el control del deseo de recibir para sí mismo. Nazir representa el control del deseo de recibir para sí mismo. Por eso Sansón fue enviado a realizar esta corrección, no solo para su propia alma, sino también para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba espiritualmente mezclado con las fuerzas filisteas. ¿Cuál era la fuerza filistea? El ego, el caos, el materialismo. Por eso yo creo que esta Haftará viene perfecto, o sea, en horas previas a este Pentecostés, este Shavuot, lo que simboliza justamente estos filisteos. Los filisteos simbolizan la fuerza que impide la expansión de la luz. Simboliza la inclinación al mal, ese Yasser Hará, la inclinación al mal proyectado en el mundo físico. Eso es los filisteos. Eso es porque decimos, pero ya los filisteos no existen, pero existe el espíritu que estaba sobre los filisteos. Las personas pueden morir, pero el espíritu no. El espíritu es eterno. O sea, a ver, Satanás, el diablo, Hasatán, está desde la creación misma del mundo, él ya estaba. ¿O no? Y no va a morir. O sea, cuando vea a un endemoniado, no lo trate de matar porque va a matar a la persona, pero el demonio va a seguir. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por eso lo que vemos, es necesario que abran su espíritu. Lo tomemos desde nuestro espíritu. Desde el espíritu tomen la palabra de Dios. O sea, el Yeser Hará, esta inclinación al mal que simboliza a los filisteos, era una estructura energética que bloquea, seduce y desvía del propósito al ser humano. Sansón justamente lucha constantemente contra estos enemigos, pero lo hace no con espada, ni con fuerza divina canalizada, o sea, lo hizo no con la propia fuerza. Fíjense que sale el relato que mató a 1000 soldados con la quijada de un asno, o sea que no usó armas humanas. ¿Lo han leído la historia? No usó armas humanas. Él canalizaba justamente la fuerza divina que había recibido a través de su voto. Cada acto de este varón, por extraño que nos parezca, tiene una carga espiritual profunda. Él lo que hacía era por la fuerza que Dios le había dado. Y acá le aparece al pobre hombre una mujer.
le aparece una tal Dalila. ¿Lo han sentido nombrar? ¿Sabe que Dalila representa la noche, representa el olvido, representa el ego disfrazado de amor? Porque a causa de esta Dalila, él desobedeció. A causa de Dalila, Sansón perdió la fuerza. Se lo han visto en los dibujos, en historias. Y quizá en una de esas se agarraron la Biblia y leyeron en Jueces, también sale. ¿Sabes? Si no encontrás la película, andate a la escritura y en Jueces 13, en 14 creo que habla de Dalila, ahí lo van a encontrar. Dalila, el nombre está asociado a la palabra Laila. La palabra Laila. ¿Sabe qué significa Laila? Noche. Laila representa la oscuridad espiritual, representa el estado en que el alma se desconecta con su fuente divina. Fíjense, si saben la historia, que Sansón dicen todo que tenía el poder en su pelo, porque le cortaron el pelo y dejó de tener poder. ¿Sí? O sea que los que están quedando calvos se le está yendo el poder. No es así. No es porque le cortaron el pelo que no tenía poder. Ya esto ya se lo digo más adelante. Pero Dalila fue la que le cortó el pelo, en el relato sale, y que justamente ahí perdió la fuerza. ¿Sí? ¿Alguien sabe la historia de Sansón? Eso pasa porque vamos a tener que empezar de nuevo con el encuentro de niños para que le den todas las historias esas bíblicas. Necesitamos siervo que se ofrezca. Ella no solo simboliza justamente a una mujer filistea, Dalila, sino una fuerza espiritual sutil que intenta neutralizar la luz del nacir. Es una fuerza espiritual, o sea, le vuelvo a decir, no miremos a esa Dalila, que anoche vimos una película, unos ojos azules preciosos. No era esa, era la fuerza espiritual que estaba detrás intentando neutralizar la luz del nacir. Porque por más que sea horrible la persona, si hay un demonio detrás, ese demonio lo que hace es hipnotizar a la persona y justamente hacerla caer. Ella no solo simboliza a una mujer filistea, sino a una fuerza espiritual. O sea, su insistencia por conocer el secreto de su fuerza representa la táctica del ego. ¿Cuál es la táctica del ego? Es agotar, debilitar, drenar hasta que la conciencia de conexión con la luz se pierda. Me hago un parate acá porque creo que no lo tomaron. O sea que Dalila representa tu ego. Claro, porque estoy leyendo el ego y ves, el ego de Dalila, el ego de Sansón. No, tu ego. Dalila representa tu ego, la táctica de tu ego. ¿Y cuál es la táctica de tu ego? Es agotar, debilitar, drenar hasta que la conciencia de conexión con la luz se pierda. ¿Qué es lo que hace el ego? Simón, ¿qué hace el ego, Simón? Simón. Está enojado, Simón. ¿Qué es lo que hace el ego? Y te dice, pero dale, ¿qué te va a hacer una borrachera más? Pero dale, ¿qué te va a hacer una línea más? Pero dale, ¿qué te va a hacer un faso más? Pero dale, ¿qué te va a hacer una minita más que pase por tu cama? Perdón la forma vulgar de hablar, pero eso hace el ego. Ah, pero este pastor no quiere hacer casar. Está loco. Si ya no se usa eso, eso es el ego. Porque acá ¿qué dice? Que tiene que existir un pacto de matrimonio, ¿sí? Tiene que haber un pacto de matrimonio cuando dos personas se unen, que es justamente lo que vamos a celebrar mañana. El pacto que hizo el Eterno con su iglesia. ¿Me siguen? ¿Me explico? ¿Estoy muy enredado? ¿O está muy golpeado? Cuando Sansón se revela, o sea, cuando Sansón le revela que su fuerza está en su cabello, la conexión se corta. O sea, literalmente y espiritualmente. Literalmente le cortan el pelo y espiritualmente pierde la conexión. El cabello
representa los canales de luz, o sea, los orificios por donde fluye la energía sagrada. Eso representa el cabello. En la mística hebrea se asocia con las luces sutiles, dice, que emanan desde nuestros pensamientos y están conectados con la voluntad divina. Cortar el cabello de un nazir equivale a interrumpir esa conexión superior. Y es lo que pasó con Sansón, o sea, al cortar el cabello interrumpió la fuerza. Pero no fue algo mágico, o sea, en el caso puntual de Sansón fue la señal de que su canal se había cerrado, pero no porque el cabello tuviera un poder mágico. O sea, Sansón no perdió la fuerza porque el cabello tenía un poder mágico, sino porque el pacto espiritual fue roto, porque existía un pacto que no debía pasar navaja por su cabeza. Cuando vos rompés el pacto hecho con Dios, perdés esa conexión divina. ¿Sigo? El proceso justamente de Sansón culmina cuando ya cegado, recuerdan que le sacan los ojos, ¿sí? Y cegado y humillado pide a Dios un último acto de fuerza. ¿Y alguien sabe cuál fue el último acto de fuerza que pide? ¿Ah? Derribar la columna, pero ¿la columna de qué era? Era la columna del templo de Dagón. ¿Por qué? Porque los filisteos hacen fiesta cuando un hijo de Dios se desconecta con la luz divina. Y ellos estaban haciéndole fiesta a su Dios, a Dagón, porque habían logrado que un siervo de Dios cortara la conexión con el Dios eterno. O sea, que este acto que pidió Sansón de derribar el templo de Dagón, este acto representa un principio muy profundo. O sea, a veces la luz más poderosa se revela en el momento más oscuro. O sea, al morir Sansón realizó su acto más elevado, derrumba toda la estructura del ego, o sea, el templo de los filisteos, desde dentro. La estructura del ego la derriba desde adentro. El ego se derriba desde adentro, decirle al de al lado, el ego se derriba desde adentro. Decirle al de al lado, por más palo que me dé el pastor, si yo no decido derribar mi ego, voy a seguir siendo el mismo. Decíselo. Por más palabra que reciba, si yo no decido derribar esa estructura del ego del Dios a mi manera, va a seguir siendo el mismo. Por eso, como un sadik que cae para levantarse en su caída, la muerte de Sansón trae liberación a Israel. Porque si ustedes recuerdan, o si han leído, si no, vayan y lean el relato, estaban todos reunidos. Dice que habían gradas, que habían más de 300, no sé cuántas personas, estaban todos metidos ahí en el templo de Dagón, presenciando la tortura o la burla que le hacían a Sansón. Por eso él, al derribar la columna, mató a todos los jefes filisteos y quedó libre el pueblo de Israel. Sansón viene representando justamente al Mashiach, o sea, al Mesías, a Jesús, el Cristo. Ustedes saben que Jesús es el nombre y Cristo es el Mesías. No es Jesucristo, no es el nombre y apellido. Es Jesús, que en hebreo es Yeshua, y Cristo, que es ungido. Muchos sabios dicen que vieron a Sansón una figura mesiánica. Su historia, aunque aparentemente trágica, prefigura la labor del Mesías. ¿Qué es lo que fue? El Mesías fue un ser consagrado desde antes de nacer. Lo vimos ahí en Lucas, ¿cierto? Fue rechazado por su propio pueblo, porque Sansón también lo rechazaba su propio pueblo. Fue visto como un extraño inadaptado, o no lo veían así,
su propia familia. Cuando ya este relato lo hemos dicho muchas veces, pero viene bien recordarlo en este momento. Cuando se presenta la madre y los hermanos y van los discípulos le dicen, maestro, allá afuera está están tu madre y tus hermanos buscándote. Y él le dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque lo veían como un inadaptado. Le está pasando algo, ¿cómo va a levantarse así en contra de las autoridades? También era el que pelea contra fuerzas internas y externas. Y ese era mi maestro, Yeshua. Y que incluso en su aparente fracaso revela su luz y redención, porque ante el aparente fracaso de su muerte, en realidad venció la muerte. Lo mismo pasó con Sansón. En el aparente caso de que murió aplastado, pero murió aplastado para vencer al enemigo del pueblo de Israel. ¿O no? Sansón es una metáfora viviente del alma del ser humano que desea consagrarse a Dios, pero que debe enfrentar la seducción del mundo material. Debe enfrentar la seducción del olvido, del deseo no santificado y el ego. Lo digo de nuevo porque me parece que no entendieron. Sansón es una metáfora viviente tuya, de cada uno de ustedes, que desea consagrarse a Dios, pero que debe enfrentar, vos, seguro, debes enfrentar la seducción del mundo material, el trabajo. No me voy a congregar porque tengo que trabajar, porque tengo que dormir, porque tengo que comer el asado. La seducción del mundo material, el olvido, el deseo no santificado y el ego. Eso es lo que representa Sansón. Por eso al estudiar su historia, no es solo leer un relato bíblico, una historia linda, sino un llamado a vivir el voto del Nazir. Todo lo que está acá es para vos, para mí. Desde Génesis hasta Revelaciones o Apocalipsis, cada versículo que está escrito ahí es para mí. O sea que estudiar su historia no es solo leer un relato bíblico, sino un llamado a vivir el voto del Nazir. Y en algún aspecto es nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Dominar el deseo, elevar el placer, que no sea placer por placer mismo, sino el placer de estar en intimidad con Él. Reconocer nuestras caídas, reconocer cuando te la mandaste, hermano, porque nunca vas a poder tener perdón del Padre si no reconoces que caíste. Si no reconoces tus pecados, nunca van a poder ser perdonados. Debemos consagrarnos una y otra vez al propósito más alto. Debes consagrarte cada día tenés que consagrarte así como el Nazir. Si sos de tomarte más de una copa de vino en la mesa y decir, estoy siendo víctima de los filisteos. Si soy de tomarme más de una copa de cerveza, o más, ¿qué copa? Más de una botella de cerveza, hermano, más de una latita de cerveza. No digo que esté mal tomar vino. Lo que está mal es el exceso. El exceso es lo que justamente te desconecta de la luz divina. ¿O no? Los que alguna vez, capaz, no sé, en alguna vez de su vida han tenido una borrachera, ¿no se desconectan del mundo real y se creen que son los dueños del mundo y maltratan, o lloran, o se creen que o sea, que los otros de al lado no existen, que el único que está sufriendo es él y los que están sufriendo son los que están al lado a causa de esa persona? Eso es justamente desconectarse. Y muchos buscan desconectarse a través del consumo de estupefacientes o alcohol, pero te desconectas de lo espiritual y te conectas más al materialismo, que es lo que te está llevando a la muerte. Hoy no estás llamado a ser fuerte. No estás llamado a que vayas al gimnasio y levantar músculos. Es más, a mí me sacó toda la fuerza el Señor de acá, pero creo que me dio más fuerza acá. Pero yo era fuerte. Me subía el aire acondicionado al hombro y subía la escalera. Mi hijo me decía, pará viejo, y cuando me decía pará viejo, yo ya estaba con el aire ahí arriba en el techo. Ahora
no puedo subir la perrita que pesa 5 kilos. Porque Dios te va a sacar todo lo que se interpone para que vos seas el propósito de Él cumpliéndose en la tierra. O sea, hoy no estás llamado a ser fuerte, estás llamado a ser consagrado, ser santo, apartado para Él. Entendemos que ser santo no es caminar así sin pisar, como si fueras pisando, teniendo cuidado de no pisar huevo, no. Ser santo es ser apartado para Él. Que cada día peque menos, cada día vayas pecando menos. La verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en rendirse al propósito por el cual tu alma fue enviada a esta tierra. Sansón cayó cuando olvidó su origen. Cayó cuando su alma se dejó seducir por la apariencia del amor y bajó su guardia espiritual. Yo conozco muchos, y jovencitos sobre todo, que por la apariencia del amor se dejaron seducir y se salieron del propósito, dejaron de congregarse y ahora se sienten muy basura algunos y no quieren congregarse, otros no, se sienten bien con donde están y no quieren congregarse porque se dejaron seducir por la apariencia del amor. O sea, tú también enfrentas diariamente esa batalla o no, entre la luz y la seducción del ego, entre el alma elevada y los placeres de este mundo, entre lo eterno y lo inmediato. No es una constante lucha, es una batalla. Constantemente, no podemos bajar la guardia, constantemente debemos estar conectados a esa luz para que nos dé discernimiento y saber cómo movernos. Amén. Pero hoy no es un día más para vos. Este es tu día. Este es tu día. Hoy es el día en que puedes volver a hacer tu voto interior. Si has sentido que te has hecho como Sansón, te has dejado seducir por la apariencia del amor o has bajado la guardia a causa del ego, los placeres del sistema, es tiempo de hacer un voto nuevo y decir, no me cortaré el vínculo con lo alto, no me cortaré el vínculo con lo alto, porque el vínculo con el Eterno lo cortás vos. No, Dios me dejó de lado, no, vos lo dejaste de lado. Dios se olvidó de mí, no, vos te olvidaste de Él. ¿Han escuchado toda esa frase? Dios se olvidó de mí, Dios me dejó de lado. No, vos lo dejaste de lado. Dios está siempre. Hoy, aunque estés cansado, tal vez estés confundido o incluso herido, puedes volver al centro y declarar, mi vida no es mía, es del Eterno. ¿Alguien lo dice? A ver, digámoslo todos juntos. Mi vida no es mía, es del Eterno. Amén. Y justamente de esa congregación, de esa consagración, la verdadera fuerza descenderá. Cuando vos reconoces que la vida no es tuya, es del Eterno, empieza a venir la fuerza de lo alto como Sansón. Porque incluso en la oscuridad más densa, la chispa del nacir aún arde en tu interior. Esa chispa del nacir, del elegido, está ardiendo. Ahí, apenas, pero es tiempo de despertarla. Perdón por lo extenso de la Haftará, pero tenemos la Haftará, no ahora tenemos que escuchar el Evangelio. No, hasta acá llegamos. Y voy bien con el horario. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos a hacer el diseño de Sansón, no como Sansón se convirtió? Porque a veces nos pasa a nosotros. En momentos somos Sansón y en otros momentos somos Sonsón. O sonso. No sé si acá se conoce la palabra sonso o cómo la interpretan. Es tonto, o sea, es el que hace las cosas, sabe que la cosa no la tenés que hacer así, la haces. Sabes que no tenías que ir a tal lugar, sabes que no tenías que moverte por allá y lo haces. Ese es el sonso, porque sabiendo lo que lo que no tenía que hacer, lo hiciste. O sea, si tengamos realmente ese principio de la consagración. Consagrémonos cada día, al amanecer cada día, tenemos que consagrarnos al Eterno. Cada día decir esto, mi vida no es mía, es del Eterno. Cuando logremos entender eso, van a ver cómo hasta las enfermedades empiezan a desaparecer del ser humano.
Porque como vos te crees que sos el dueño de tu vida, Dios no puede obrar. Así como los padres cuando se creen dueños de los hijos, Dios no puede obrar sobre esos hijos. Porque vos te crees, o sea, te crees el dueño y por lo tanto vos sos la cobertura, vos sos la que le da la sanidad, vos sos la que te crees que le diste la vida. No, a Yelena esa vida que tenía ahí no es tuya, no se la diste vos, se la dio Dios. En el momento que concibieron, Dios sopló vida sobre tu vientre y ahí empezó a crecer el bebé. O sea que entonces, ¿de quién es? De Dios. Él permitió. Ayelenes, o sea, tengo 2 Ayelen embarazadas. Esa criatura, o tal vez no lo tenía en el vientre, lo tenía al lado, y como te creíste la madre leona y le dejaste que se mandara en cada macana, porque no me toque la nena. Y no dejabas que Dios tocara a la nena, pero sí que lo tocaran los dioses. Y dioses con D minúscula. O sea, la idolatría misma. Yo voy a cerrar con una oración. Bendito eres, Señor. Los invito a que se pongan de pie. Los invito a que se pongan de pie si realmente han aceptado esto. Con lo que el broche, el final. Mi vida no es mía, es del Eterno. Mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Abba. Te damos gracias, Señor, por los secretos que nos revelas a través de tu Escritura. Gracias por poder escudriñar tu palabra, discernir lo que tu palabra nos dice, para salir de esta opresión del sistema que nos está cada vez apagando más a aquellos que han sido llamados para hacer luz. Señor, que aquellos que están apagándose en este tiempo entiendan que tú los llamaste, así como llamaste a Sansón desde el vientre de su madre, así como llamaste a Yeshua mismo desde el vientre de su madre, tú lo pusiste en el vientre. Tú pusiste también a cada uno de estos escogidos que tenés acá. Señor, que la luz esté en ellos, que empiecen a brillar, que realmente reconozcan que tú eres el único Dios verdadero. Amén.